Seguimos con la serie para que tengas vida. Hoy estaremos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. O sea, vamos a abrir allí las Biblias en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y mientras que ustedes las abren sus Biblias, quiero decirles que este capítulo es un capítulo eminentemente de fe. O sea, está escrito para creerlo. Y para creerlo, para vivirlo. Y este pasaje está en el contexto de la celebración de Jesús con los discípulos de la Pascua, allí en el aposento alto. Y es en esta ocasión cuando Jesús ofrece su último discurso a los discípulos. Por eso le he dejado como título a la predicación esta mañana: Jesús es veraz. Y el propósito es comprender que la confesión de Jesús, que lo identifica como la verdad, el camino y la vida, es para creerlo y vivirlo. Pero también quiero hacer notar esta mañana que hay algunos riesgos que pueden equivocar ese camino de vida y de verdad. Y el pastor Jonathan inició preguntándoles a ustedes cuál era el motivo o qué palabras teníamos para alabar a nuestro Señor esta mañana. Él inició con palabras. Y el Evangelio de Juan tiene eso. Este Evangelio tiene palabras grandes, palabras significativas para la vida. Les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué palabras ustedes han descubierto en la lectura de Juan que son palabras grandes? Palabras que tienen sustancia, que tienen poder, que tienen vida allí en el Evangelio de Juan. ¿Qué palabras ustedes recuerdan que están allí en este Evangelio? Pan. Agua. Pastor, lo escucho por allí. ¿Qué más? Vida eterna. Claro que sí. ¿Qué más? Hay palabras sustanciosas allí en el Evangelio de Juan. Salvación. Resurrección. Y Juan es muy específico en ciertas palabras. Su intencionalidad es dejarnos a nosotros la impresión de que eso es fundamental para la vida cristiana. Palabras como creer, como luz, palabras como amor, camino, y una muy especial, y una palabra que él hace mucho énfasis, y es verdad. Eso es una palabra que tiene mucho significado en este Evangelio, por lo tanto, hoy voy a centrarme mucho en esa palabra. Esa fue la primera pregunta que les hice en este momento. Hubo una segunda palabra, una segunda pregunta. Si ustedes leen prensa, y me imagino que sí, ven noticias, y por WhatsApp le llegan una cantidad de información, ustedes saben cuál fue la palabra que el año pasado el diccionario Oxford definió para ese año. ¿Qué me dijo posverdad? El hombre está muy sintonizado. Posverdad. ¿Y qué es posverdad? Si nosotros confesamos que Jesús es la verdad. Y el significado que ellos dan, y que en términos generales es ese, consiste en que todo aquello que aparenta ser verdad es más importante que la verdad misma. Y esa palabra es importantísima, no solamente para el texto de nosotros, sino para nuestra vida cristiana en estos tiempos. Uno lo llamarán la posmodernidad y otros títulos, pero se le conoce mucho por la era de la posverdad. Porque lo que busca la posverdad es cifrar que eso que aparenta ser verdad está guiado mucho por la emoción, por el sentimiento y últimamente por la reacción, y sobre todo una reacción que es muy recalcitrante. Y como dice la posverdad, cada cual maneja su verdad y la defiende a su manera, y eso es peligroso, muy peligroso, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es importante
entender no solamente el contexto que estamos viviendo hoy día, sino por qué Jesús, cuando dice que es la verdad, es tan significativo hoy día. Porque los medios y las redes nos saturan de información y está haciendo doctrina en el mundo que todo aquello que es media verdad, aquello que es mentirosito, lo estamos viendo que eso es una virtud del ser humano hoy día. Y ejemplos tenemos hoy: Odebrecht, los grandes virtuosos del país, aquellos hombres que gobiernan la nación, son virtuosos en eso, en el engaño, en la mentira y en la corrupción. Y la sociedad está cayendo precisamente en eso, en que eso lo aceptamos como habitual, como verdadero para nuestras vidas. Y si decimos que es el mundo que vivimos, entonces Jesús, ¿en dónde queda? ¿En dónde está Jesús? Si Él dice que Él es la verdad, ¿en dónde estamos nosotros como cristianos? Vamos a leer este capítulo 14 y lo vamos a ir leyendo partes, pues en 2 partes o en 3, 4 partes. Y vamos a leer primero los versículos 1 al 4, porque en esta predicación quiero que miremos en sí lo que es la confesión de Jesús y los riesgos que hay cuando podemos desviar ese camino. Entonces los versículos 1 al 4 es lo que he denominado la confesión de Jesús como la verdad. Vamos a leer, dice así: no se angustien. Y si introduce así el capítulo es porque ya venían angustiados, venían preocupados. Jesús ya los vio y dijo: no, estos están como un poco nerviosos. ¿Qué les pasa, muchachos? No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Fíjense que Jesús comienza diciéndole algo muy importante a los discípulos. Vean, no se angustien, no se preocupen. Y en un mensaje críptico, es decir, un mensaje difícil de entender, da a conocer el propósito de su misión. Jesús les está diciendo a sus discípulos que Él vino, no solamente para darle gloria al Padre, porque de Él vino y a Él retorna. Que en su confesión Jesús está dando a conocer su identidad y su misión. Es decir, Jesús se está identificando como Dios mismo. Si viene del Padre y retorna a Él, pues Él es Dios. Y que su misión tiene que ver, que tiene su origen y motivación, algo que no nos va a gustar mucho, en el Padre. El origen y la motivación de su misión es el Padre. Porque Él conoce al Padre, Él lo ha visto, Él lo ha escuchado y por lo tanto le obedece y le ama. Esta confesión indudablemente está poniendo sobre el tapete la piedra angular de la fe cristiana. O le creemos a Jesús o no le creemos. O Jesús dice la verdad o Jesús es un mentiroso. O Jesús nos está engañando a nosotros. Y esto no es nuevo para Jesús, porque este mismo mensaje Jesús se lo ha transmitido, se lo ha dicho a los judíos, a la élite sacerdotal de aquel entonces, en esa misma dirección, y eso lo vemos en el capítulo 8, y aunque Juan lo recorre en todo su evangelio, él siempre les ha dicho: mire, yo sé de dónde vengo, yo conozco al Padre, lo que yo digo y hago es porque yo se lo vi a Él, se lo escuché a Él y por eso yo digo y lo hago. Es decir, fíjense
que en ese mensaje que viene del cielo directamente y se lo comunica a su pueblo y ahora a los discípulos, no hay tergiversación. Allí no hay ningún engaño, allí no hay asomo en lo más mínimo a la mentira ni al engaño. No ha sido distorsionado el mensaje que nos es enviado directamente desde el Padre. Por eso, cuando los judíos y toda esta élite allá religiosa le dicen, es que su testimonio a Jesús nos genera cierta sospecha. ¿Qué nos late a nosotros que su mensaje es producto de los demonios? Me parece que usted es un tanto mentiroso con lo que nos dice. ¿Cómo es posible que usted me va a decir que viene del Padre? O sea que usted es Dios, mejor dicho. Y los judíos y toda esta élite le dicen que el mensaje de Jesús es un mensaje engañoso y mentiroso. Por lo tanto, Él es falaz. Él no es la verdad. Él es un mentiroso. Y por eso es que allí mismo en el Evangelio de Juan, Jesús les dice, no me creen, en su pecado morirán. Y sobre eso serán juzgados obviamente. Por eso la identidad y misión de Jesús son pilares para nuestra fe cristiana, porque su ausencia temporal, vengo del Padre, voy a Él, pero volveré para llevármelos a Él. Un mensaje como medio enredado, ¿no? Por eso le puse que era un mensaje como críptico, hay una cosa que es difícil de entender. Jesús les está diciendo que eso significaba no solamente el reposo y triunfo para Jesús, sino el perfeccionamiento de su obra. Retornar al Padre les está diciendo, ya terminé mi misión, ya es tiempo de descansar porque retorno a mi papá, pero también nos está diciendo a nosotros, la obra ha sido culminada, ha sido terminada. Y por lo tanto, allí hay certeza y Él no ha tergiversado el mensaje del Padre. Pero fíjense que esto tiene una implicación fundamental para nosotros. Y es que nosotros en esa condición de creer, de recibir la verdad, nos está diciendo algo fundamental para el mundo de hoy, para todos nosotros. El mundo vive bastante embolatadito, no sabe para dónde, y esa es la verdad, no sabe para dónde coger. Y Jesús nos está diciendo a nosotros algo fundamental, que el camino de retorno a casa está abierto. Que Cristo mismo lo abrió de tal forma que nosotros ya tenemos un destino cierto. Que nosotros sabemos que retornamos al Padre porque aquí está Jesús y Él nos va a llevar junto con Él a la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso allí no hay ni duda, ni engaño, ni mentira, sino camino, verdad y vida. Esa es la confesión de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos como fundamental para la fe cristiana. Que lo que Jesús dijo e hizo es certero porque viene del Padre y retorna a Él. Y fíjense que en estos versículos Jesús ha notado cierta angustia a los discípulos, los ve un poco nerviosos y la dificultad de ellos mismos para comprender su mensaje. Y les ha dicho y los ha exhortado a que tomen una decisión a favor o en favor de Él. Y esto quiere decir algo bien importante para nosotros, y excúsenme tanta reiteradera que es bien importante porque es que esta es la base, el cimiento de nuestra fe. Y es que Jesús les está diciendo a los discípulos que de aquí en adelante al único que le deben lealtad se llama Jesucristo. Las demás lealtades tienen que ser eliminadas de la vida. Solamente debemos lealtad y obediencia a Jesucristo. Y por eso, del versículo 5 en adelante hasta el final del capítulo 14, hay 3 preguntas. Y cristiano que se respete, pues pregunta. Y ellos
Están con eso en la mano, ya lo escucharon y parece que les ha generado no solamente ansiedad, sino que es como una papa caliente. ¿Y esto cómo se come? ¿Y esto qué hago con esto? Y en los versículos 5 en adelante aparecen tres preguntas. Y a través de ellas podemos ver que hay ciertos riesgos de equivocar el camino de la verdad. Y esos riesgos todos comienzan por D. Equivocar el camino de la dirección, equivocar el camino del destino y equivocar el camino del destinatario. Entonces nos vamos con la primera. Versículos 5 al 7 del Evangelio de Juan, allí en el capítulo 14. Dice así: dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Estas preguntas que vamos a ver es importante para la fe porque el cristiano hace preguntas honestas. Y uno tiene que hacer preguntas con honestidad. Fíjense que en este caso Tomás, y vamos a ver los otros, ellos dicen: bueno, no, yo no sé, yo no conozco. Porque nosotros los cristianos a veces tenemos la idea de que todo lo tenemos que saber y todo lo tenemos que responder. Y los discípulos, que el primero que aparece es Tomás: bueno, yo no conozco el camino. Y Jesús al frente. Y Jesús le está diciendo a nuestro amigo Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque en el mundo de la posverdad hay signos peligrosos que van en la dirección en que están llevando la vida de las personas. Vean lo que dijo Zygmunt Bauman, es un filósofo que murió el año pasado. Sí, el año pasado, este año. Vean lo que él dijo: la identidad del ser humano se volvió versátil y flexible. Ahora cambia con facilidad de trabajo, de pareja, de ideología, de residencia, de convicciones religiosas y hasta de opción sexual. Así, las personas viven en una zozobra de valores, en un vacío cuya ansiedad viene a ser subsanada con la cultura del lucro y el consumo. Y en mi humilde opinión, en las experiencias de tipo espiritual. Tomás dice: no sabemos. ¿Cómo podemos conocer el camino? La respuesta de Jesús a esta pregunta, desde la tríada de la fe, camino, verdad y vida, se identifica que se puede uno desviar de la dirección cuando no la tiene absolutamente clara. Es decir, Jesús le está diciendo a Tomás: es bueno que estudie, que se prepare, pero te puedes desviar si vas a descansar tu fe exclusivamente en el conocimiento. Por eso la tríada de la fe habla de camino, verdad y vida. Porque la fe es algo que se comporta con la vida misma, con lo que representa cada una de estas palabras, por separado y a la vez. No me entendieron, pero así es. Camino, verdad y vida. Tres cosas que son una y a la vez. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Es decir, mire Tomás, es bueno que te prepares, y no estoy diciendo con esto que no vayan al seminario. No. Él está diciendo: si tú vas a descansar tu fe únicamente en eso, tenga mucho cuidado. Porque la fe tiene que ver con la vida misma. Tiene que ver con aquellas cosas que le dan sentido a la vida. Y que estas cosas tienen que ver con tu modo de vivir. Es decir, con tu forma de ser, están muy ligadas
el camino, la verdad y la vida. Y en última, le dice Jesús a Tomás: mire Tomás, si usted quiere ser bien inteligente, cuando dejes que la historia mía, la historia de Jesucristo, se haga parte de ti, entonces entenderás el camino, la verdad y la vida. Y eso es algo con lo cual hoy estamos muy saturados. Los medios y sobre todo las redes saturan de mucha información, pero de muy poquita verdad. Muy bonito, muy emocional, muy sentimental, pero la verdad muy refundida. Sigamos allí con la lectura y vamos de los versículos 8 al 21, hasta el 21. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Le repito, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Vea cómo le responde Jesús. Pero Felipe, hermano, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Voy hasta allí inicialmente y después retomo la lectura. Felipe le dice al Señor Jesús, muéstranos al Padre y con eso nos basta. La pregunta de Felipe se identifica con el riesgo de poner la fe en las señales o las experiencias de tipo espiritual, es decir, el riesgo de equivocar el destino. Porque cuando Felipe dice así, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le está pidiendo? Dame una señal del Padre. Muéstrame alguna cosa que venga del cielo que lo identifique a usted con Él. Y Jesús le responde aún con asombro. Hombre, Felipe, a estas alturas de la vida usted me está preguntando eso, y de esa forma, si usted me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es bien importante, porque esa preocupación que a veces solemos tener, de que queremos asegurar de que Dios está en mí, que yo creo en Dios, con una señal o con una experiencia, nos puede equivocar el camino de destino. Y por eso el asombro de Jesús. Y más que en experiencias, Jesús le está diciendo a Felipe, créame a mí, crea en mí, porque si usted cree en mí, ha visto y cree por lo tanto en el Padre. Pero fíjense del versículo 15 en adelante. Jesús, viendo que estaban angustiados, que estaban medio embolataditos, le dice, bueno, estos necesitan un auxilio, no terrenal, necesitan un auxilio divino, y es la promesa del Espíritu Santo. Vean lo que es allí. Si ustedes me aman, versículo 15, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, es decir, uno semejante a Él, uno que va a abogar, uno que va a acompañar, uno que va a estar con nosotros para caminar, para que los acompañe siempre. ¿Cómo se llama? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes.
no los voy a dejar huérfanos. Fíjense que aquí este texto da las mejores y más preciosas promesas. Nos da un compañero, nos va a dar alguien que nos va a ayudar y nos dice, ustedes no van a quedar huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Indudablemente está hablando de la resurrección. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, fíjense el rol tan importante que juega el Espíritu Santo en nuestra fe, porque es Él quien nos va a acompañar, nos va a asegurar de que no estamos huérfanos, sino que Él aún nos hará recordar y enseñar todas las cosas. ¿De quién? De Jesús, indudablemente. Es Él el que nos va a decir, eso es cierto, eso es real para tu vida, tenga confianza y descanse de que allí no hay ni mentira ni engaño. Por eso Jesús dice, esa guía que nos va a llevar al destino es mucho más segura, confiable que el razonamiento humano. Es Él mismo que nos va a llevar a través de su palabra, de sus hechos. ¿Para qué? Para obedecer y amar a Jesús. Y por tanto, si amamos y obedecemos a Jesús, amamos y obedecemos al Padre. Y en ese sentido, nuestro destino está fijado por la dirección del Espíritu Santo, más que en el conocimiento o en las señales o las experiencias de tipo espiritual. Y os estoy diciendo que no es que esas cosas no puedan suceder o no estén, sino que Él nos está enfocando en el camino más seguro y fiable, la palabra del Señor y el acompañamiento del Espíritu Santo. ¿Vamos bien allí? Vamos a la tercera pregunta. Y eso está allí del versículo 22 en adelante. Dice así, Judas, no el Iscariote. Y obviamente hay que hacer la claridad, ¿no? Porque si no quedaríamos ahí como que bueno, ¿y Judas qué pasa? Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Es un texto, un versículo bien complicadito, ¿no? Porque si lo leemos a la luz de Apocalipsis, nos va a generar una complejidad. Porque dice que Él y el Padre vendrán a hacer vivienda en el que lo ama y obedece sus mandamientos. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, ahí lo identifica ya claramente, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo o como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Y esto es lo mismo que dice Juan 20 al final, ¿no? Todas estas cosas fueron escritas para que crean. Ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga.
levántense, vámonos de aquí. Así cierra el Señor Jesús su último discurso. Y el mundo en la posverdad pasa por momentos difíciles por la falta de credibilidad y la falta de confianza en las personas y en las instituciones. Y esta pregunta de Judas, no el Iscariote, tiene como riesgo equivocar el destinatario de la verdad. El destinatario de la verdad son los que creen. Y por eso, en un mundo en donde esa falta de confianza en las personas, en las instituciones, pues va a generar un ambiente de incredulidad, de zozobra, de temor, de miedo. Y este año salió una investigación realizada por Edelman Trust Barometer y dice lo siguiente: el mundo está ante la más profunda crisis de confianza en lo que va del presente siglo. Dijo que no vamos sino con 17 años. Y ya está en la más profunda crisis de confianza y de credibilidad de lo que va de estos años. ¿Sí? Una ola que está arrasando con la confianza en las instituciones del planeta. La credibilidad en los gobiernos, las empresas, las ONG, incluyen ahí las iglesias, y los medios están en su peor nivel, lo cual traerá graves y peligrosas consecuencias. Y esto es una investigación a nivel mundial. Y el mundo está en un estado de desconfianza. ¿Que a quién le cree? Por eso es que este siglo denominado la posverdad tiene un eslogan: cada uno elabore su propia verdad para que nadie lo friegue. Y así vivimos. Yo creo lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que a mí me sirve, así yo tenga que arrasar con el otro. Y eso lo vemos con mayor evidencia, con mayor claridad en los asuntos políticos. El año pasado, y ya este año ya se dio el primer síntoma, estos eventos se fueron catalogados como paradigmáticos de la posverdad. Uno, y ustedes, bueno, profesor, aquí ya me tiene que ayudarse un poquito más. Fueron 3 eventos el año pasado que fueron catalogados como paradigmáticos para definir la posverdad. Uno fue en Gran Bretaña. ¿Cuál fue? Brexit. El Brexit, claro. La salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. Otro, ¿cuál fue? Bueno, ustedes que colombianos también pueden participar, pues. ¿Cuál fue el otro? Que lo vimos aquí en Colombia. ¿Cuál? El hecho que Trump ganara. Claro, Donald Trump, ese es el otro. ¿Y el caso colombiano? El plebiscito, claro. Ellos son los 3 elementos paradigmáticos. Y este año ya se dio el primero. ¿Cuál fue? ¿O en cuál va en curso? La elección en Francia. Es decir, todos están identificados de que los que manejan ese tipo de información, el propósito es generar incertidumbre, temor y manipular a las masas. ¿A punta de qué? De los medios de comunicación, de las redes sociales. Y en ese sentido, el mundo está tomando las decisiones más por emoción, más por fanatismo, que por entendimiento aún de lo que dice el Señor. Porque la pregunta que hace Judas entraña la sensación y la buena intención con la que nosotros los cristianos manejamos la fe. ¿Por qué te revelas a nosotros y no porque no te revelas al mundo? Es una pregunta interesante. Señor, si usted es quien es, ¿y por qué no lo hizo a nosotros? Pues dígalo a todo el mundo. Y eso no fue lo que le dijeron los mismos hermanos de Jesús a, porque vaya para allá y vaya, muéstrese allá que usted es el que hace milagros y todo. Eso es
un asunto más extenso que no lo va a tocar ahorita, pero la respuesta de Jesús va en la dirección de advertirnos y afirmarnos que los destinatarios de su testimonio, de su confesión, de Él como verdad, son los verdaderos discípulos, más que el mundo incrédulo, que sea Él quien convalide el testimonio de Jesús. Pongo ejemplos prácticos. Uno escucha, uno lee y uno ve que se le da más credibilidad acerca de lo que dicen de Jesús a través de la televisión y de ciertos canales que lo que dice la Escritura. Y le preguntan a uno, ¿usted qué opina de lo que dijo Nat Discovery? Y pues hermano, sinceramente, pues no tengo mucho que decirle porque es que yo leo la Escritura. Y él dejó como patrimonio para la iglesia la Escritura, no para el mundo. Pero quienes le están interpretando a su antojo y amaño, sí son ellos. Y eso es lo que nosotros recibimos. Eso es lo que nosotros estamos a diario manejando. Pero el Señor le está diciendo, cuando Judas, no el Iscariote, le hace esa pregunta, ¿por qué te revelas a nosotros y no al mundo? Porque el interés de Jesús es que ellos manifiesten la realidad de Jesucristo y de lo que Él dijo acerca de sí mismo y de su Padre. Y que eso se manifiesta en dos elementos fundamentales, en el amor y la obediencia a su palabra, es decir, en su mandato. El mandato es el amor y el amor es el mandamiento. De esa manera, el mundo sí sabrá de que nosotros creemos en Jesucristo. El mundo sabrá de que Jesús es real, de que Él es la verdad, cuando la iglesia manifiesta eso, amor y obediencia a Jesucristo, a ese mandato. Y fíjense que el amor del que Él habla es el amor entre el Padre, es decir, entre mi hermano, en la fe, es en la iglesia. El mundo lo que tiene que saber es que Jesucristo vino a revelar la verdad del Padre. Que el mundo sí tiene que saber eso. Por eso es que Él dice allí, el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Perfecto amor, perfecta obediencia. Y en ese sentido, el testimonio, los destinatarios de la verdad, Jesucristo mismo, está dado a la iglesia para que nosotros lo creamos, lo proclamemos y lo defendamos en medio de un mundo incrédulo. Ese es el poder de la iglesia. Ese es el testimonio que el Espíritu Santo nos va a acompañar y va a seguir llevándolo a feliz término hasta que nos encontremos nuevamente con el Señor. Y por eso, esta pregunta es tan fundamental para nosotros, porque como creyentes, el llamado de atención es muy fuerte. El llamado es a que seamos discípulos de Jesucristo, como tal, y que desechemos el nominalismo. Que tengamos discernimiento de lo que el Señor dice, que son los verdaderos discípulos, los que poseen la verdad. Y no es simplemente aquel que se dice que es cristiano porque asiste a la iglesia. Cristiano es aquel que ama y obedece a Cristo. Por lo tanto, no es un cristiano nominal, simplemente cristiano porque voy a cierta iglesia. De eso no se trata. Entonces fíjense que hay tres vías en las cuales sí podemos equivocar el camino que Cristo nos ha señalado. Una es equivocar la dirección, la segunda, equivocar el destino, y una tercera, equivocar el destinatario. La dirección es lo que Jesús dijo e hizo en Él, el destino, nuestro Padre, y
el destinatario, el verdadero discípulo. Y hay un asunto bien interesante en todo este texto, que hay que aún trabajar un poco más y será en otra ocasión. Y es que fíjense que el llamamiento a creer no es solamente en Jesucristo. ¿En quién más? En el Padre. Si ustedes creen en mí, creen en mi Padre. Es decir, la fe es por partida doble. Y a veces solemos pensar de que yo primero creo en Jesús y después creo en el Padre. Eso es simultáneo. Si usted cree en mí, por lo tanto cree en mi Padre. Y usted creerá que si yo moro en ti, mi Padre también morará en ti. Es decir, esa es una fe por partida doble. Y eso es importante tenerlo, porque a veces nos desgastamos mucho buscando al Padre. Y Jesús nos dice que Él mora en nosotros juntamente con el Hijo. Y quiero cerrar con lo que escribió el periodista Javier Darío Restrepo. Ustedes lo han visto, lo han conocido, claro. ¿Qué escribió él estos días? Si no me leen la prensa van a tener que una suscripción para tenerla aquí. Él dijo en Semana Santa lo siguiente, en un artículo el día jueves, hablando del Jueves Santo. Dice, y el título del artículo es el siguiente: Esperando la resurrección de la verdad. Vea quién lo escribió, un periodista. Este es el contexto en que aparece para el cristiano de hoy el tema de la posverdad. Si tan radical es la identificación de Jesús con la verdad, hablar de posverdad es tanto como dar por superado lo cristiano. Esta parece una conclusión demasiado radical para ser aceptable, pero es lógica. Y puesto que Cristo se ha identificado con la verdad, la posverdad es un tiempo en que lo cristiano desaparece. Lo contrario sería superar la posibilidad de que lo cristiano conviva con la falsedad. Y lo escribió un periodista. Pero si atendemos la lógica de este periodista Javier Darío Restrepo, podríamos decir que estamos en la desaparición del cristianismo. Pero por el otro lado, diríamos que estamos en la obligación como discípulos de Jesucristo a manifestarle lealtad a Él, quien es la verdad, el camino y la vida. Y esto tiene implicaciones para nosotros como creyentes. La primera de ellas, que si creemos esta confesión pilar para nuestra fe, debemos asumir esta confesión trinitaria. Es decir, Jesús está hablando en nombre de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quienes preguntan que es que la Biblia nunca habla de la Trinidad, ahí está. Porque Jesús es veraz para sus discípulos. Esa es nuestra fe. Esto implica que debemos tomar una decisión en uno u otro sentido. O tomamos partido por Jesucristo, o lo acusamos de ser un farsante, un mentiroso, o peor, un lunático. Como dijo el escritor C.S. Lewis, siendo ateo en su camino de buscar la verdad, dijo lo siguiente: hay que tomar una decisión, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Pero no salgamos diciendo que era un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción abierta, ni era su intención hacerlo. Esa es la primera implicación, que tiene que ver con tomar una decisión por Jesucristo. O lo declaramos que su confesión y Él es veraz, o que Él es un mentiroso, un farsante o un lunático. La segunda es que el discipulado cristiano, y yo lo digo con todo el respeto y la consideración porque pues obviamente estoy al servicio del Señor y todo esto, pero el discipulado cristiano tiene que ir más allá
de las frías y extensas proposiciones doctrinales y de las bien elaboradas confesiones de fe, y plantear u ofrecer un involucramiento en la historia de la vida que nos identifica, nos orienta y nos empodera para ser testigos de Jesucristo, continuando el camino de verdad y vida, no mirándolo desde la distancia, sino siguiéndolo y encarnándolo. Y una última, que a pesar de que existen ciertos riesgos de desviar el camino, el principal riesgo es creer que la fe cristiana se trata de mí, que se trata del yo, es decir, del amor a mí mismo. Jesús murió por mí, Jesús es todo para mí. ¿Qué me dice Dios a mí? La palabra para mí, todo es para mí. Jesús enseñó todo lo contrario. Yo soy la voz del Padre para el otro, para aquel que quiere ser mi discípulo. Por eso, esa es la filosofía de la posverdad: encerrar al mundo en su propio mundo, en su mundo personal, el mundo que me satisface, el mundo que me muestra a mí que todo aquello va a desembocar, como decía Zygmunt Bauman, en el consumismo y en la más grande egolatría e idolatría de sí mismo. Por eso, ese es el principal riesgo. Cuando yo creo en Jesucristo, es decirle a mi hermano, o a mi hermano, que yo lo amo como Cristo lo amó. Se dio, se ofreció, sirvió al otro. Y ese amor será el testimonio para el mundo, para que el mundo crea que tiene que abandonar otras lealtades y dársela totalmente a Jesucristo. Y así el mundo será transformado, el mundo será cambiado por el testimonio de Jesucristo a través de su iglesia, por el poder del Espíritu Santo. Les invito allí a inclinar su rostro. Vamos a orar en esta mañana y darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias te doy en esta mañana por tu palabra, venida desde el cielo, desempacada en forma humana, que muestra la veracidad del testimonio de Jesús, para que creyendo en Él tengamos confianza en el Padre y podamos retornar confiadamente a su casa. Ayúdanos en este tiempo en que hay tantas voces, Dios, tantos que se levantan con su propia autoridad, declarándose como dueños de la verdad, y que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer en el amor y la obediencia a Cristo y sus mandatos. Que como iglesia podamos ser el testigo fiel, y por eso pedimos que nos bendigas con el ánimo, con la convicción, pero también con la decisión y la determinación de caminar juntamente con Cristo. Gracias te doy, Padre, por tu palabra en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como ven, tenemos la cena del Señor esta mañana, la forma en que la iglesia ratifica la verdad, recuerda la verdad. Sin embargo, siento que la predicación fue bastante contundente a revisar por un lado nuestras lealtades y en especial a revisar qué crees, es decir, qué es lo que crees. ¿Qué crees? Ya eso lo hemos visto en Juan en otros momentos. Personas que dicen creer, pero realmente no creen, y que hay una verdad mezclada que necesita ser depurada por el Señor. Y quisiera que tomaras un momentico ahí en silencio
recordando qué es lo que crees del Señor Jesús, en especial al acercarte a la cena del Señor. ¿Qué verdad es la que confiesas? Y te invito también a preparar el corazón para presentarnos ante la mesa con esta porción del texto que nos exponía nuestro hermano Guillermo hoy. El que me ama obedecerá mi palabra. El seguidor de Jesús, que realmente ama al Señor, se resume así de simple: obedece al Señor. Toma un momento en silencio si la palabra hoy te llama al arrepentimiento. Si hay cosas puntuales en el corazón que el Espíritu Santo, que convence de pecado, te trae a la mente, toma un momento en silencio delante del Señor para pedir perdón. El mundo tiene que saber, dice Jesús, que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Señor Jesús, nosotros reconocemos nuestro pecado delante de ti, que si por nuestras acciones, nuestros pensamientos u omisiones evaluaran nuestra fe, claramente quedaría en evidencia que no te amamos. Nos reconocemos pecadores delante de ti. Reconocemos que no solamente tú tenías que morir en la cruz para que el mundo supiera que amabas al Padre, que estabas viviendo la vida obediente que se supone que nosotros debíamos haber vivido. Y hoy, Señor, en esa condición de pecadores, nos acercamos a la mesa. El cuerpo partido y la sangre derramada de Jesús nos recuerdan la verdad más grande que atesoramos en nuestra fe y en nuestro corazón. No solamente que nuestro Dios es real, que vive, que resucitó, que reina y vendrá por segunda vez por su pueblo, sino que en esta espera, mientras esperamos su regreso, vivimos por fe en Jesús, en su justicia, en la satisfacción de la justicia de Dios al partir el cuerpo de nuestro Señor Jesús, en el amor derramado en la sangre por nosotros. Así que nosotros, los pecadores, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, ya que la cortina ha sido rota por el sacrificio de Jesús. Y en este acto simbólico de la cena afirmamos nuestra verdad, que eres tú, Señor Jesús, la justicia, la paz para con Dios, la reconciliación manifestada en tu cuerpo quebrado, Señor.